En esta presentación vamos a empezar a ver los temas más importantes de soja, que son los de manejo. En esta clase práctica número 4 vamos a ver aspectos relacionados a la fecha de siembra, espaciamiento entre surcos y densidad de siembra, que son temas muy importantes. Y en la práctica número 5 vamos a complementar los temas de manejo con lo que es elección de cultivares. Los factores que determinan la fecha de siembra los podríamos dividir en tres grupos importantes. Uno referido a condiciones ambientales, en el cual estarían temas ya vistos de requerimientos de fotoperíodo y temperatura, las características hídricas de las zonas, características edáficas y características sanitarias en cuanto a enfermedades y plagas. El factor importante también es la secuencia de cultivos, que sería la fecha de cosecha del cultivo anterior. Y como características propias de las variedades de soja tendríamos longitud del ciclo, si es corto o medio largo, el hábito de crecimiento, características de juvenilidad, la altura que tenga la planta, el desarrollo vegetativo, el vuelco que podría presentar en algunas combinaciones de fecha de siembra y grupo de madurez, qué respuesta fenológica tiene el cultivar al atraso de la fecha de siembra y el comportamiento a plagas y enfermedades. En teoría tendríamos que definir una fecha de siembra óptima para soja, es la que asegure un buen crecimiento, pero que no sea excesiva si podemos evitar el vuelo. Como era en todos los cultivos, ubicar el periodo crítico en un momento de menor ocurrencia de estrés hídrico y o que tengamos mayor radiación solar y temperaturas. Minimizar la probabilidad de daños por heladas y un aspecto también destacado en soja es que ubica la cosecha en un periodo donde no se ve afectada la calidad de la semilla. Si tomamos como fecha de siembra media normal para nuestra zona, que sería el mes de noviembre y en general mediados de noviembre, vamos a ver qué ocurriría cuando uno siembra muy tarde una variedad de soja o siembra muy temprano. Empecemos a ver qué ocurre en fechas de siembra tardías. Cuando hablamos de fechas de siembra tardía, estamos hablando de ir después del mes de noviembre, hacia el mes de diciembre o hacia el mes de enero. Pero siempre hablando de soja de primera. ¿Qué podríamos decir? Que a medida que se atrasa la fecha de siembra, se reduce la longitud del ciclo de todos los cultivares como consecuencia de la exposición del cultivo a días cada vez más cortos y mayores temperaturas en las etapas tempranas. Como estamos viendo acá, por ejemplo, en la siembra del 15 del 11, la etapa de emergencia floración, o sea, emergencia R1, puede durar 53 días. Y si la sembramos en enero, una fecha de siembra muy tardía, esa duración de la etapa de emergencia a floración se reduce a 40 días. Las otras etapas se reducen, pero en menor medida. Por eso decimos que el subperíodo que mayor reducción sufre es el de emergencia a floración. Acá tenemos ejemplos de lo que ocurriría con un grupo 4, un grupo 5 o un grupo 6. Y decimos que cuando mayor es el grupo de maduración, o sea, el ciclo es más largo, mayor va a ser la reducción de la etapa emergencia-floración. Es muy importante tener en cuenta que en aquellos cultivares que acorten poco el ciclo van a tener menor duración del periodo de llenado de grano y puede haber importantes pérdidas de rendimiento como consecuencia de heladas tempranas. En el caso de cultivares que presentan un acortamiento pronunciado del ciclo, acompañado de un menor crecimiento, tendremos que ajustar el espaciamiento entre surcos, que vamos a ver a continuación, y la densidad para compensar la menor producción de biomasa. Ahora vamos a hacer al revés, vamos a comparar las fechas de siembras normales del mes de noviembre con un adelanto de fechas de siembra. El mes de octubre también, en determinadas circunstancias, es un mes en el cual se puede llegar a sembrar el cultivo de soja. ¿Qué decimos cuando adelantamos la fecha de siembra? O sea que son fechas tempranas. Que a medida que se adelanta la fecha de siembra, aumenta la longitud del ciclo total de todos los cultivares. Exactamente al revés de como decíamos antes. Cuando mayor es el grupo de maduración, mayor va a ser el incremento en cuanto al ciclo. El periodo que más incrementa, igual que en el caso anterior, es el de emergencia a floración. Y en menor medida las otras etapas. Como decía recién, una alternativa válida en muchas situaciones de soja es adelantar la fecha de siembra al mes de octubre. ¿Qué tener en cuenta cuando uno quiere adelantar la fecha de siembra al mes de octubre? Estamos adelantando el periodo de llenado y aumentamos su duración. Y tenemos mayor radiación disponible y temperaturas en el periodo crítico del cultivo. Eso en general
tiende a aumentar los rendimientos. Se dice que potencialmente, en buenas condiciones ambientales, las fechas de octubre tienen mayores potenciales de rendimiento. Pero esto es así cuando la disponibilidad hídrica no es una limitante durante el periodo crítico. Resumiendo, podríamos decir que en fechas de siembras tardía hay que conocer la respuesta fenológica de cada variedad, porque dentro de cada grupo de maduración los cultivares pueden tener diferentes comportamientos. Las fechas de siembras tardías exponen al cultivo a fotoperiodos cada vez más cortos. Cuando estamos ubicando la etapa de transición después del 21 de diciembre, los días se van acortando, lo que se traduce en una inducción temprana, originando plantas que pueden ser más pequeñas, con pocos nudos, menor biomasa y menor cantidad de estructuras reproductivas, lo que se va a traducir en un menor rendimiento. Esto es muy importante. Es el efecto que tiene la fecha de siembra sobre el crecimiento que va a tener el cultivo. Y vamos a comparar lo que es la altura del cultivo, el vuelco y el número de nudos que pueda haber en una planta. La curva que representa estas tres características tiene forma de campana, con un techo en el mes de noviembre. Podríamos hacer un centro en el mes de noviembre y decir que si nos vamos hacia octubre o atrasamos a diciembre, la planta va a bajar en altura, va a tener menos problemas de vuelco y va a tener menor cantidad de nudos. Cuando se adelanta o se atrasa la fecha de siembra respecto al mes de noviembre, tanto la altura como el número de nudos y el vuelco se reducen. Los cultivares de ciclo largo en general tienen una campana más alta que los ciclos cortos y presentan una menor reducción en estas variables con el adelanto o atraso de la fecha de siembra. Por eso decimos que tiene una campana pero más chata. Esto sería gráficamente lo que estábamos mencionando. Esa curva o campana que nosotros decimos tiene más o menos una mayor altura la planta, más o menos mediados de noviembre. La medida que nos vamos a octubre y por supuesto a septiembre, la altura de la planta será menor y lo mismo ocurre con siembras tardías de diciembre o el mes de enero. Y de la misma manera tenemos abajo los ejemplos de distintas fechas de siembra y con distintos cultivares. O sea que la altura de la planta depende del ciclo, o sea del grupo de madurez y de la fecha de siembra. Acá estaremos viendo cómo quedaría un grupo de ciclo corto si lo sembramos tarde. Genéticamente el grupo 3 es un grupo muy corto y encima lo estamos sembrando tarde, la planta va a quedar muy chica. No va a tener problema de vuelcos, pero va a tener un menor rendimiento. Otro ejemplo de un grupo de maduración, ya en este caso un 4 largo, pero en fechas de siembra tardía. Vemos cómo baja notablemente la altura de la planta. Tener una altura de planta más pequeña, por supuesto, implica menor cantidad de nudos, menor cantidad de vainas y por lo tanto menor rendimiento. Como conclusión de fecha de siembra, podríamos decir que una fecha de siembra es la que maximiza el crecimiento y la partición durante el periodo crítico. Aseguramos un buen crecimiento de la planta, pero que no sea excesivo para que no produzca vuelco. Ubicamos el periodo crítico en un momento de menor ocurrencia de estrés hídrico y térmico y maximiza el crecimiento durante el mismo. No debemos tener problemas de daños por heladas y un aspecto muy importante es ubicar la cosecha en un periodo oportuno para tal práctica, donde no se afecte la calidad de la semilla. El segundo tema de manejo que vamos a ver en esta presentación, luego de hablar de fecha de siembra, es lo que llamamos espaciamiento entre surcos. Para una determinada cantidad de plantas por hectárea, por metro cuadrado, por unidad de superficie, nosotros las podemos distribuir en el lote de distinta manera. Por eso decimos que la densidad está en función del espaciamiento entre surcos y cuántas plantas haya por metro lineal. En general, los espaciamientos entre surcos en nuestra zona tradicionalmente fueron a 70 centímetros entre líneas. Hoy una práctica muy utilizada es reducir ese espaciamiento a 52, 42, incluso distancias menores. Entonces, si uno quiere mantener esa densidad de siembra por unidad de superficie, en la medida que estemos reduciendo el espacio entre surcos, vamos a disminuir la cantidad de plantas por metro lineal para mantener una densidad homogénea por hectárea. Por eso decimos que el espaciamiento entre surcos y la cantidad de semillas o plantas por metro lineal lo llamamos distribución espacial de plantas para una óptima utilización de los recursos. La distribución espacial, o sea la relación entre plantas por metro lineal y espaciamiento entre surcos,
La ideal es aquella que permite una óptima distribución de los recursos, radiación solar, agua y nutrientes. Un espaciamiento entre surcos óptimo permite una cobertura que asegure un uso eficiente de la radiación solar, un buen crecimiento evitando el vuelco, reducción de la incidencia de las enfermedades y una inserción adecuada de las vainas inferiores, o sea, un buen despeje para que no haya pérdida de vainas que queden pegadas al suelo y no puedan ser recolectadas por el cabezal sojero. Vamos a ver este tema de reducción del espaciamiento entre surcos y dependiendo de 4 factores muy importantes. Va a depender de la fecha de siembra, la latitud, las condiciones ambientales y las características varietales. Recordemos que habíamos visto que la fecha de siembra normal es la fecha de siembra del mes de noviembre. Sembrando la mayoría de los cultivares en el mes de noviembre, se llega al gap crítico o deberíamos llegar al índice de área foliar crítico próximo a floración. Habíamos dicho que en las fechas de siembra tardías de diciembre-enero la planta tenía menor altura, menor número de nudos. Y en las fechas de siembras tempranas, que podría ser septiembre-octubre, igualmente tendría la planta menor altura y menor número de nudos. En ambos casos, la planta no, en estas fechas tardías y tempranas, la planta puede llegar a no alcanzar el índice de área foliar crítico. En esos casos donde tendremos que regular el espaciamiento entre surcos. Al distanciamiento entre surcos tradicional de 70 centímetros entre líneas, en la actualidad lo más utilizado en soja es distancias de 52 centímetros y medio. En fechas de siembra muy tardías, este espaciamiento muchas veces se hace a distancias aún menores, 35 centímetros o menos, dependiendo del grupo de maduración. En fechas de siembra muy tempranas hay que hacer una reducción del espaciamiento entre surcos para los grupos cortos fundamentalmente. Recordemos que la reducción del espacio entre hileras mejora la intercepción de la radiación solar, fundamentalmente en R3, que es el periodo de fijación de vainas. Habíamos mencionado un factor importante para analizar el espaciamiento entre surcos, que es la latitud. En general, cuando vamos a mayor latitud, o sea, vamos a cultivar soja más hacia el sur, menor debería ser los espaciamientos entre surcos. Y cuando las condiciones ambientales limitan el crecimiento de la planta, debemos reducir el espaciamiento entre surcos. Otra característica mencionada fue de acuerdo a las variedades, y en este caso estamos hablando de ciclos. Generalmente los ciclos cortos son más exigentes en condiciones ambientales por la reducción de su ciclo, y en este caso deberíamos sembrarlo a menor distancia entre surcos. Los ciclos largos son menos exigentes. Entonces, en general podríamos hablar de 52 centímetros entre líneas o menores distancias entre líneas, 42, 35 o 21. La medida que reduzcamos el espacio entre surcos sería lo más recomendable para los ciclos más cortos. Como factores importantes de la reducción del espacio entre hileras, podríamos decir que tenemos una más rápida cobertura del entresurco, mejoramos la intercepción de la radiación incidente y un uso más eficiente de la misma, conservamos la humedad superficial al tener el suelo cubierto más tempranamente, generalmente controlamos algo mejor las malezas, sobre todo las de emergencia tardía. Disminuimos la competencia dentro de la hilera, porque al acercar hileras nosotros estamos separando las plantas entre sí. Incrementamos el diámetro del tallo, tenemos en general menores problemas de vuelco por tener una menor altura y tenemos una distribución más uniforme del sistema radical. Vamos a ver algunos ejemplos de espaciamiento entre surcos para distintas fechas de siembra y cultivares. En este caso estamos viendo cultivares de distintos ciclos para la misma fecha de siembra y espaciamiento. Por ejemplo, tenemos dos cultivares sembrados en la misma fecha, pero a la izquierda vemos que ha llegado al índice de área foliar crítico porque ha cubierto el surco y ese espaciamiento está de acuerdo a ese ciclo del cultivar. A la derecha no, podría ser una variedad de ciclo muy corto, una fecha muy tardía o un espaciamiento muy amplio. En este caso vemos que no ha llegado a cerrar el surco, por lo tanto no ha llegado al IAF crítico. Otro ejemplo, podríamos ver un cultivar de grupo 4, que sería un grupo medio para la zona.
Hacia la izquierda, sembrado a 70 centímetros, que no ha llegado a cubrir el surco, y a 40 centímetros en la parte central de la fotografía. O sea, en la parte central, este cultivar ha llegado al diacrítico y en los otros dos ejemplos no. En este otro ejemplo estamos viendo una planta de muy pequeña altura, de apenas 30 centímetros, originada por una fecha de siembra y un cultivar de ciclo muy corto. A la derecha vemos un espaciamiento a 70 centímetros en el cual ese cultivo no ha llegado al diacrítico y esa soja en R5, o sea prácticamente iniciando ya el llenado de grano, tendrá una baja biomasa. Por lo tanto no hemos interceptado toda la radiación incidente y los rendimientos serán drásticamente disminuidos. En esta soja decimos que es un ciclo corto, que ya estamos en R4, con una muy baja eficiencia de intercepción. Recuerden que lo importante en este caso es llegar al diacrítico para que pueda interceptar el 95% de la radiación incidente y para que el cultivo crezca a tasa máxima. En este caso puede haber mucha radiación incidente, pero no la estamos interceptando. El tercer y último tema de esta presentación es sobre densidad de siembra. La respuesta general del cultivo de soja a la densidad decimos que llega a un plató o saturante. ¿Qué quiere decir esto? No era como maíz que teníamos un óptimo. Recuerden, en maíz teníamos una densidad muy baja o muy alta que disminuía los rendimientos. En el caso de soja, ya desde cero empezamos a aumentar los rendimientos y en la medida que lleguemos a una densidad óptima, ese objetivo será identificar esa densidad mínima que será la que maximice nuestros rendimientos. Una densidad de siembra óptima, cantidad de plantas por unidad de superficie, va a ser la que maximice la intercepción de la radiación fotosintéticamente activa durante el periodo crítico del cultivo, para la definición del rendimiento, y permite alcanzar el índice de cosecha máximo. La soja decimos que es un cultivo muy plástico en la densidad de siembra. ¿Por qué? Porque ante variaciones en la densidad, la planta tiende a ajustar el área foliar manteniendo estable el índice de área foliar. Va a modificar el número de vainas y granos por planta por cambios en la capacidad de ramificación y por cambios en la capacidad de ramificación varía también su número de nudos y hojas totales por planta. Por lo tanto decimos que tiene una alta plasticidad para elegir la densidad de siembra. Por esto decimos que compensa. Estamos viendo un ejemplo de una planta aislada de soja. Fíjense la cantidad de ramificaciones que tiene y la cantidad de vainas. Esa es la forma de compensar de una planta de soja cuando está a baja densidad de siembra. Acá también estamos viendo el ejemplo de lo que sería una planta aislada muy ramificada y una planta con competencia normal. Esa es la forma de compensación reproductiva que tiene la planta de soja. Pero si la densidad es excesivamente alta y las condiciones de estrés son muy marcadas, podemos ver en este caso una mayor abscisión de vainas debido a esa gran densidad de siembra y el estrés que puede ser térmico y o hídrico. En esta imagen estamos viendo una alta densidad de siembra para la fecha de siembra normal y un cultivar del grupo 4 corto. Al revés, para la misma variedad y la misma fecha de siembra, vemos una baja densidad de siembra, y en este caso vemos cómo ramifica desde la base y carga mucho más vainas la planta para compensar esa baja densidad de siembra. Para la misma variedad, si se atrasa la fecha de siembra, se debería aumentar la densidad. En este caso, en una fecha de siembra tardía, probablemente del mes de enero, esta misma variedad sembrada en baja densidad, fíjense que hay un mayor espaciamiento entre plantas y seguramente no podrá compensar ese menor crecimiento por planta. Nuevamente estamos comparando una planta aislada con una con competencia normal. Fíjense la gran diferencia que hay en el número de vainas por planta. Nosotros decimos que la densidad óptima es la que permite un buen crecimiento, pero que no sea excesiva para que produzca vuelco. Reduce la incidencia de enfermedades y asegura una adecuada altura de inserción de las vainas inferiores. O sea que una densidad de siembra óptima va a depender, como vamos a ver a continuación, de la fecha de siembra, la latitud, las condiciones ambientales, las características de las variedades, fundamentalmente lo que es el ciclo, y el espaciamiento entre surcos en la cual vamos a sembrar esa combinación de fechas de siembra y cultivares.
¿En qué casos poner altas densidades de siembra? O sea, ¿cuándo aumentar la densidad de siembra? Cuando se atrasa o se adelanta la fecha de siembra respecto al mes de noviembre. Recordemos la campana de crecimiento que bajaba hacia siembras de octubre y diciembre-enero. A mayor latitud, o sea, cuando vamos más al sur, complementando con una reducción del espaciamiento entre hileras, cuando las condiciones ambientales de suelo, clima y maleza limitan el crecimiento, y reducir la densidad de siembra, al revés, cuando las condiciones ambientales son apropiadas y favorecen el crecimiento, y en cultivares de excesivo crecimiento, por ejemplo, ciclos más largos, plantas más altas o variedades que tengan tendencia al vuelco. Acá estamos viendo algunos rangos orientativos de densidad de siembra a cosecha para el cultivo de soja. Recuerden que estos valores son plantas por hectárea y a cosecha. Una densidad óptima en soja generalmente ronda las 250 a 350.000 plantas por hectáreas. Una densidad muy alta se puede llegar a 350 o 600.000 plantas y una densidad baja entre 120 y 240.000 plantas. Recuerden estos valores, insisto una vez más, son plantas por hectárea a cosecha, porque luego vamos a hacer una práctica donde veremos cómo esa misma densidad de siembra la podemos sembrar con distintos espaciamientos entre surcos. En esta tabla podemos ver distintos valores de densidad de plantas por metro lineal a cosecha. Por supuesto no es importante recordar los valores, pero sí fijarse todas las características que tiene en cuenta esta tabla. Va a variar la densidad de siembra de acuerdo al ciclo, por eso tenemos hacia la izquierda distintos ciclos, con la fecha de siembra, temprana, intermedia o tardía, cómo va a ser la calidad del ambiente, si es alta, media o baja, el espaciamiento entre surcos, si es 35, 52 u otro espaciamiento, y finalmente recordemos que ahí a la derecha los valores son plantas por metro lineal a cosecha. Si uno está pensando en densidad de siembra, en el momento de la siembra habrá que poner algunas plantas más, porque algunas se van a perder hasta llegar a la cosecha. A la tabla anterior le hemos agregado distintos espaciamientos entre surcos y cuántas plantas poner a cosecha. Y de esta manera poder llegar a qué cantidad de kilos por hectárea representan cada uno de los casos. Recordemos lo visto en trigo, que para llevar esa cantidad de plantas por metro lineal a la siembra debemos tener en cuenta el valor cultural, recordemos que era pureza por poder germinativo dividido 100, por el factor, que es el coeficiente de logro, que era 1,1, 1,2, 1,3, dependiendo de la cantidad de semilla de más que queremos agregar, el peso de la semilla y finalmente tendremos en las últimas columnas la cantidad de semillas que debemos colocar a la siembra. Y eso multiplicado por el peso de 1000 semillas, llegaremos a la cantidad de kilos por hectárea a sembrar para todas esas situaciones. Como conclusiones finales podríamos decir que el rendimiento potencial del cultivo, con alta disponibilidad hídrica, está determinado por la radiación acumulada y la duración del ciclo. El rendimiento que podemos lograr con limitaciones hídricas depende del crecimiento del cultivo durante el periodo crítico para la determinación del número de granos. El manejo de la fecha de siembra y la elección del grupo de madurez surgen como herramientas fundamentales para evadir o escapar a periodos de estrés hídrico. No existen combinaciones de fechas de siembra y grupos de madurez ganadoras en todos los ambientes. Tenemos que adaptarlo a cada ambiente en particular. Y es muy importante diversificar los momentos de ocurrencia del periodo crítico para deducir el riesgo de pérdidas de rinde por estrés hídrico. Diversificar el periodo crítico y no solamente la fecha de siembra. Eso es lo que vamos a ver en la próxima clase cuando veamos elección de cultivares, cómo diversificar fechas de siembra y ciclos para diversificar el riego. Bueno, eso es todo.